ojos a su programa Detrás de la Verdad. En esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante y de suma importancia para el pueblo salvadoreño, la política. Como bien sabrán, se acercan las elecciones presidenciales 2019 y para esto fuimos a entrevistar a diversas personas para preguntarles sus opiniones acerca de los candidatos a la presidencia y también los partidos políticos que hay. También entrevistamos a 3 personas específicas que son muy especialistas en este tema. Acompáñenos a ver qué obtuvimos. ¿Qué implicaciones crees que tendría que se eligiera un candidato a la presidencia musulmán? Para nosotros que somos cristianos, o para la sociedad en la que vivimos, por la cultura, sí sería un poco no tan adecuado, por la religión. La mayoría del porcentaje de la religión aquí es católico cristiano. Entonces, pues se dice por el candidato que va por un partido y que se dice que puede ser musulmán. No sé qué tan musulmán es, y qué tantas leyes o reglamentos podría cambiar, como una podría ser, por ejemplo, que no se pueda predicar, puede ser un ejemplo, pero tendríamos que saber qué tan ni el nivel de musulmán, qué tanto lo aplica en su vida para poder aplicarlo aquí en el país. Entonces tendría como una implicación negativa si él fuera muy devoto al musulmán. ¿Qué considera que un candidato a la presidencia sea un pastor? Mi opinión personal, yo siempre he pensado que la política no es tan limpia. Entonces, que un pastor esté dentro de la política, siento que para llegar a un tipo de puestos de ese nivel es porque ha cedido siempre a algo negativo, algo que no está bien, porque en la política así es. O sea, siempre hay intereses de por medio y no es como de mi buen corazón, de mi buena actitud, que voy a llegar hasta ahí. Entonces siento que alguien que quiera candidato para la presidencia, que sea pastor, siento yo que no es un pastor realmente como genuino. Pues podría afectar el panorama religioso de nuestro país, porque no sabes qué tanto va a ser la libertad que se va a tener. Si tenemos un precedente como es la religión musulmana en otros países, es una religión que como que oprime a los demás y no permite una libertad de culto, ¿verdad? Tenemos esa posibilidad de que sea y tenemos la posibilidad de que no sea. Pero sí podría haberse afectado el país en esa manera, que podría haber una represión y también hasta los medios de comunicación podrían ser afectados. Fíjate que es un tema bien difícil y se ha discutido bastante por bastante tiempo, pero yo siento que en lo personal, hablando lo más neutral posible, ¿quién mejor que una persona que está en una completa comunión con Dios y conexión con Dios para dirigir un país, verdad? Lamentablemente la política en nuestro país forza a las personas. Alguien puede tener la mejor intención al llegar al poder, pero las personas que están alrededor puede que no tengan esa misma intención y como quiera te van a ejercer presión, porque a veces no depende de un presidente, sino que depende de la junta directiva que está detrás de él, de las personas que están dirigiendo. Entonces para mí sería bueno que tuviéramos alguien que esté conectado realmente con Dios dirigiendo el país. ¿Qué implicaciones tendría que se eligiera un candidato a la presidencia posiblemente musulmán? Bueno, las implicaciones serían negativas para El Salvador, ya que si ustedes hacen un recuento del porcentaje de cristianos que hay aquí en el país, el último resultado es de 52% más o menos de los cristianos que hay. Entonces atacaría la fe de más de la mitad de la población de cristianos que hay aquí en El Salvador. Sin contar que las costumbres de esta gente, de los que se proclaman islámicos o musulmanes, son costumbres extremistas, que son costumbres, aunque tienen bondad y ayudan mucho a la gente que tiene necesidad, pero el fondo de la religión tiene que ver con dar honor a Alá, ¿verdad? Entonces sabemos que no hay Dios fuera del Señor Jesucristo, no existe. Eso es lo que... ¿Qué opina usted como pastor que un pastor se esté postulando para la presidencia? Una vez el Señor Jesucristo les preguntó a los religiosos. Los religiosos le dijeron, ¿por qué tú no das tributo? Le dijeron a Jesús, a César. Y viene el Señor les preguntó, ¿alguien tiene alguna moneda? Entonces pidió una moneda. Y cuando estaba viendo la moneda, vio la cara de César. ¿Qué cara? ¿Qué figura está aquí? La cara de César, le dijeron los religiosos. Entonces, da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Y es una división, ¿verdad? Una cosa es política y otra cosa es la teocracia. La teocracia es un gobierno instituido por Dios. Ahora, pero sí algo que quiero decir.
yo sí estoy de acuerdo que personas puedan influenciar en la política, eso sí, pueden influenciar la fe cristiana para sanar la tierra, ¿me entiendes? Pero no proclamarse el presidente, porque la política es oscura. Entonces, ¿cómo podría él estar en un ambiente oscuro, ¿verdad? Con las personas que nos rodean? A eso me refiero. Al menos que haya una reestructuración de todos fueran cristianos. Todos los del gabinete, todos los de la Asamblea Legislativa, todos los que conforman los parlamentos sean cristianos. Al menos, pero ¿cómo haría? Así que por esa razón, pienso que no. ¿Qué implicaciones tendría que se eligiera un candidato a la presidencia que posiblemente sea musulmán? Bueno, la verdad yo creo que para un país y para gente que en su mayoría somos cristianos, sería un gran problema. Uno, nosotros somos gente de fe, que tenemos valores y principios, y cada quien que piensa de una manera diferente o que tiene una religión diferente, lógicamente tiene valores que se asocian o se enfocan a lo que ellos creen. Yo que he tenido la experiencia de vivir en un país musulmán, puedo darles muchos ejemplos de cómo es diferente el Islam que el Evangelio. Nosotros creemos en Jesús, Hijo de Dios. Ellos creen en Mahoma, que es un profeta enviado por Alá, que es Dios. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros creemos en la Biblia, en el Corán, pero cuando entramos a la práctica, por ejemplo, el Islam creen que es normal la poligamía, que un hombre tenga 5 mujeres. Eso es algo normal para ellos. Usted les dice allá a alguien que está malo que tenga más de una esposa, para ellos no tiene nada que ver porque el Islam lo permite. El trato del hombre a la mujer. Allá la mujer en el Islam tiene una como segunda ciudadanía, una segunda categoría. Es algo que nosotros nunca hemos visto dentro del contexto de lo que nosotros creemos. Existe y pasa, claro que pasa, pero no es algo que es autorizado por la ley. Me recuerdo que allá hay veces cuando comía el hombre, lo que sobraba se le daba a la mujer, lo que sobraba se le daba a los niños. Entonces son prácticas que ellos tienen al valor que le dan al hombre y cómo van degradándose hacia abajo. Eso es en cosas prácticas que veíamos en el día con día de una persona que es musulmana y una cristiana. Más allá que eso, yo creo que como nación en la cual creemos que Jesús es el Hijo de Dios, necesitamos líderes con valores. Fuera ideal pues tener gente con valores verdaderamente cristianos, no haciendo proselitismo de una presidencia, porque no es una iglesia en la que están, pero valorando o implicando en el día a día los valores cristianos que ellos puedan tener. O sea que yo creo que nos afectaría muchísimo. Es más, cuando nosotros hablamos de dos religiones opuestas, yo me imagino que a la hora de favorizar o dar, ¿qué puedo decir?, a creencias o actividades dentro de la escuela o dentro de las iglesias, va a ser limitado o nos va a afectar de alguna u otra manera en nuestro día a día. Yo creo que es fundamental, es básico que la iglesia sea objetiva y vea cuál es la prioridad. Si un color político o las creencias bíblicas. Yo creo definitivamente que nos afectaría muchísimo. ¿Qué opina usted como pastor que un pastor se esté postulando para presidente? Sí, yo lo veo bien. Personalmente yo no creo que debería ser así. Yo creo que si una persona se va a lanzar a lo político, para empezar yo no creo que el pastor se debería lanzar, porque uno da su opinión o enseña a una multitud de gente y los afecta con su decisión o su posición. Lógico, yo creo que la política es algo que no se puede confiar y la palabra de Dios sí se puede confiar. Entonces está comprometiendo, digamos así, el pastor su llamado, lo que está haciendo al ponerse en ese plan político. Creo que podría traer mucho bien, claro que sí, pero también podría traer mucho mal para con la iglesia. Creo que es bien difícil mezclar las cosas religiosas con las cosas políticas, porque un partido político, la plataforma que lleva a ese candidato a la presidencia, siempre tiene muchos compromisos con muchos otros grupos de gente, que lo llevaría a, yo diría, a exponerse a tomar decisiones que van en contra de sus creencias. Yo recomendaría tal vez que si hay una persona religiosa que quiere dedicarse a eso, tal vez que deje lo que está haciendo dentro de una iglesia, el pastorado, como lo haría cualquier otra persona que se postula. Gente de negocio, deja su negocio y se dedica a eso, ¿verdad? Tal vez de esa manera, pero un pastor como tal, y tomando el nombre de pastor para liderar un pueblo, sí creo que no es a lo que Jesús nos ha llamado. Sí nos ha llamado a ser ejemplo, donde quiera que estemos, pero creo que es un área bien difícil donde se puede meter. ¿Qué implicaciones tendría que se eligiera un candidato a la presidencia que sea posiblemente musulmán? Bueno, para mí tiene muchas implicaciones porque los musulmanes siempre han ejercido bastante influencia en el mundo
y más hoy que se están propagando y su intención es pues llevar el Islam a todas partes. Entonces para mí sí tendría bastantes repercusiones o podría modificar ciertas cosas en las que se permita la apertura del Islam en diferentes rubros o en diferentes áreas de ya sea la política, la economía, la educación, principalmente en la educación. ¿Qué opina usted que un pastor se esté postulando para presidente? Bueno, para mí, o sea, yo tengo bien claro que la Biblia es muy específica, es decir, pues dar al César lo que es del César, a dar a Dios lo que es de Dios. Entonces pienso que alguien que conoce de las Escrituras no debería de mezclar política con religión, ¿verdad? Y más siendo pastor, conoce muy bien y aunque pues pienso que si quisiera hacer muchos cambios no va a poder porque la influencia que ejerce, o sea, la política sobre la religión es mucho más fuerte, aunque pues bueno, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? No hay que dudarlo, no hay que dudar de eso, pero sí me imagino que, o pienso que no debería de ser así. Alguien que conoce las Escrituras debería de dejar la política a un lado y de otra forma poder contribuir para que se pongan valores o cristianos, ¿verdad? Pero no directamente trabajando, o sea, en esa área. ¿Qué implicaciones tendría que se eligiera un candidato a la presidencia que posiblemente sea musulmán? Posiblemente sea musulmán. Sinceramente, que sea musulmán no creo que no importa, sino que haga las cosas que necesitamos, pues, que el país necesita, no necesariamente que sea un ateo o un musulmán o evangélico, sino que en verdad es lo que el país necesita para avanzar. ¿Qué opina usted que un pastor se esté postulando para presidente? Pienso que no lo miro mal, pero tampoco lo miro bien, en el aspecto de que si un pastor es para que guíe un pueblo, o sea, la iglesia, y pienso de que el país en sí puede ser la iglesia, pero sí el pastor tiene que estar en la iglesia, no en la política. ¿Qué implicaciones tendría que se eligiera un candidato a la presidencia que posiblemente sea musulmán? Tal vez las implicaciones al principio no serían muchas, pero se abrirían más espacios para esa religión. No se sabe qué tanto pudiera llegar a afectar el país, pero por ejemplo en Europa una de las cosas que está pasando es de que la mayoría de personas en la población está siendo musulmana. Y las personas musulmanas o la religión tiende a ser muy política. Entonces las políticas del lugar donde se hace apertura para el Islam llega a regir la política del lugar. Entonces si esta persona en realidad fuera musulmana, habría grandes implicaciones políticas, porque el Islam nació como una religión política. Entonces lo que quieren es prácticamente imponerse políticamente en regiones y siempre ha sido su interés conquistar las naciones. Entonces por esa razón es de que sería sumamente delicado el saber exactamente qué pasaría, pero puede llegar a afectar totalmente el panorama político. ¿Qué opina usted como pastora de que un pastor se esté postulando para presidente? Me parece que Jesús no vino como una persona política, pero parte de las cosas que él hablaba tenía mucho que ver con las reglas de un lugar. Entonces, y hubieron muchas personas que creyeron en Jesús que tenían posiciones políticas. Entonces, en realidad, si la persona tiene una integridad, una moral realmente cristiana que viene de Dios, y trata de mantenerse íntegro, me parece que no tiene nada de malo. Siempre manteniendo los intereses del reino de Dios y no llegando a contaminarse, ¿verdad? Porque es un peligro para cualquier persona, como persona, el involucrarse a algo político por el hecho de las presiones alrededor, pero en realidad no tiene absolutamente nada de malo. Es más, yo creo que Dios quiere más personas dentro de poderes políticos que sean verdaderamente cristianos y que puedan apoyar y defender eso, ¿verdad? Y llegar a otras personas también para poder
hacer un mejor país. ¿Qué implicaciones tendría que se eligiera un candidato a la presidencia que posiblemente sea musulmán? Creo que implicaciones no habrían tantas si él no cambia las leyes del Salvador. Para comenzar, las leyes del Salvador no se pueden cambiar. Pueden agregar, pueden quitarle, como está la libertad de culto, creo que no se podría cambiar. Implicaciones, quizás así un montón no habría, siempre y cuando no toquen las leyes. ¿Qué opina usted que un pastor se esté postulando a la presidencia? Creo que no tiene definido su rol pastor, porque la idea del pastor es guiar a las ovejas y si guiar a su congregación, pero si él se postula como candidato a la presidencia, creo que sí habría, o sea, no estaría bien, pues, porque perdería la visión que tenía al principio, que era ser alguien que guíe a otra persona. Es cierto, ser presidente significa que va a ayudar a los demás, pero perdería la visión. O sea, yo creo que se nace como la vocación de cualquier persona, la vocación de él era guiar a la demás persona. ¿Qué implicaciones tendría que se eligiera un candidato a la presidencia que posiblemente sea musulmán? Que la religión del Salvador se vería afectada. Nuestras creencias serían, bueno, la política sería afectada por la misma creencia del presidente. Habría ciertas libertades que ya no nos daría él, me imagino yo. Y nos veríamos oprimidos y probablemente se empezara alguna persecución o no se nos permitiera leer la Biblia así tan libremente como lo hacemos acá. ¿Qué opina usted como cristiano de que un pastor se esté postulando para la presidencia? Se siente probablemente como una confianza de que algo bueno pueda pasar y de que nuestra fe se está expandiendo a más lugares, además de solo instituciones, sino de que también a la cabeza de una nación. Entonces es como una esperanza que tenemos nosotros los cristianos para seguir avanzando. Porque yo le puedo preguntar, o sea, ¿qué religión tenía Obama? Obama decía que era cristiano, ¿no? Y que iba a una iglesia bautista. Y fue el que más votó por los abortos. Entonces, o sea, la implicación del cristianismo o de una religión en una presidencia no depende del presidente, precisamente. Entonces, es bien especulativa la pregunta. Porque, ¿qué puede pasar? O sea, podrían pasar un montón de cosas. Pero si nos vamos, Putin, por ejemplo, hay muchas cosas de Putin que son muy buenas. Él para nada, la ideología de género, el homosexualismo, no se puede hablar de eso frente de los niños. Es muy radical. ¿Y de qué religión es? Entonces, realmente un gobierno no se ve ni favorecido quizás ni dañado por la ideología del presidente como persona, para mí. Para mí, la religión y la política no deberían mezclarse. Un púlpito no debería prestarse para estar atrayendo votantes. O sea, un pastor no debería de estarse postulando para eso. ¿Cómo se mancha el nombre del evangelio? ¿Por qué? Porque en la política siempre sale trapos sucios, tarde o temprano. Y cómo queda la palabra. O sea, el utilizar la palabra de Dios para llegar a un puesto político, para mí, no debería de ser. No se debería mezclar política con iglesia. Son cosas separadas. Tendría que se eligiera un candidato a la presidencia que posiblemente sea musulmán. Quizás dependerá dónde él quiere enfocarse, ¿verdad? Y transmitir, entre comillas, quizás su creencia, ¿verdad? Porque si él viene enfocado realmente a ayudar, ¿verdad? Y a mejorar y a cambiar muchas cosas en cuanto a los tres órganos del Estado, creo que no tendría lugar ni espacio para como influir en lo que creemos nosotros como salvadoreños, pues sí ese es el enfoque. Ahora, si él viene con otros objetivos, ¿verdad? Aparte de disfrazar, digamos,
su función como presidente y también la fe o la religión que quiera quizás incluir dentro de los programas, por decir algo, ¿verdad? Porque estoy yendo más allá, ¿verdad? Eso no significa que lo vaya a hacer porque no es tan fácil, ¿verdad? Porque hay que estructurar muchas cosas dentro de la asamblea y aparte de la constitución política también, porque nadie puede venir a imponer una religión, ¿verdad? X, así nomás porque aún hay libertad de culto, pues, y hay libertad de expresión en nuestra constitución. Entonces quizás dependerá del enfoque que él traiga, sus propósitos más bien, ¿verdad? Para sus propuestas como gobierno, pues, para transmitirla, ¿verdad? En sus ministros que van a ser parte, ¿verdad? de su gobierno. ¿Qué opina usted que un pastor se esté postulando para presidente? No está mal, porque creo que la iglesia en general, o sea, estoy hablando de la iglesia evangélica, deberíamos de ocupar los cargos públicos en este país. Yo estoy de acuerdo. Ahora, si estando ahí, él se olvida el propósito por el cual, digamos, el pueblo lo eligió, creo que eso sí afectaría mucho, porque entonces está cambiando la verdad de Dios o los principios espirituales que él se supone que con ese propósito llegó ahí para incluirlo, ¿verdad? Dentro de todo lo que es los órganos del Estado, pues, y mejorar algo en este país, especialmente lo que es la educación, ¿verdad? Que hubiera un espacio más grande donde se nos permitiera a nosotros llevar los valores a las escuelas y creo que así detener un poco lo que es la delincuencia en nuestro país. Una charla con Mr. Manuel Gómez, invitado especial. Así que, Mr. Manuel, pregunta número 1. ¿Qué opina del candidato a la presidencia del partido Gana, Nayib Bukele? Bueno, para comenzar, pienso que ha sido muy inteligente en su forma o en su estrategia, que ha llevado durante estos 5 años, bueno, incluso antes, ¿verdad? Desde Nuevo Cuscatlán, creo que él ya tenía pensado o proyectado que un día iba a postularse para la presidencia. Entonces, desde un momento él se había enfocado, por ejemplo, él creó su marca Nuevas Ideas, aún estando en el frente. Entonces es como que él ya tenía claro o clara la idea de a dónde quería llegar. De ahí que tenemos diferentes formas de pensar o de verlo. Pues muchos dicen que es populista, otros dicen que es una persona la cual ha ayudado a un municipio, por ejemplo, Nuevo Cuscatlán, que no se sabía nada, y ahora todos lo conocen, ¿verdad? De ahí es El Salvador, una parte olvidada en el centro histórico que prácticamente nadie hubiese apostado por él, y ahora es básicamente uno de los centros más atractivos, ¿verdad?, en toda la nación. Entonces, de ahí hay otras ideas controversiales, como por ejemplo que se ha cambiado de diferentes partidos, que estuvo en la izquierda y luego en la derecha. Bueno, el alcalde Mason, que hace verle lo mal o el mal negocio que fue el mercado de Nuevo Cuscatlán, entre otras cosas. Entonces, podríamos decir que es una figura controversial, pero a la vez que tiene mucha aceptación de parte de la población. Pregunta: ¿cuál piensa que fue la razón principal por la cual el candidato Nayib Bukele cambió de un partido de izquierda a uno de derecha? Bueno, principalmente fue porque en la idea de él como un hombre de izquierda, pues eso no se le puede negar, él es un hombre de izquierda. En su idea inicial tenía su partido, cosa que muchos dicen él ya sabía que los tiempos no le iban a dar para sacarlo a tiempo. Sin embargo, tenía su carta bajo la manga, que era el CD, un partido de centro izquierda. Al ser forzado y ser cerrado para muchos, injustamente, el CD, él se vio obligado a ocupar o a irse al partido Gana, el cual es un partido de derecha. De alguna forma, el cambio lo tuvo que hacer forzado por las situaciones que ya sabemos, el cierre del CD, más que como una opción de él de ser de derecha. ¿Cree usted que el FMLN tiene futuro para volver al poder político del Senado? Definitivamente consideraría que en estas elecciones el FMLN está prácticamente fuera de la contienda. Sería de ver cómo
se reponen a este panorama que se les va a presentar, que ya de por sí en las pasadas elecciones sufrieron mucho y tuvieron prácticamente una de las más grandes derrotas de su historia. Lo sabemos, según las encuestas, lo que reflejan es que ellos van a tener entre un rango del 10 al 7% y serán la nueva tercera fuerza política, lo cual los deja en un nuevo panorama. El FMLN tiene muchas cosas positivas como partido político, si hablamos de territorio, de fuerza y el voto duro de ellos, el cual es bastante amplio aquí en el país, pero sería de ver en cuanto a su introspección, cómo ellos analicen su futuro político. Hay muchas cosas en las cuales se les acusa, por ejemplo, el poder que la cúpula tiene, y el cual muchos sugieren debería de cambiar. Han sido algunas de las cosas las cuales lo llevan a estar en la posición en la cual se encuentran ahora. Programa Detrás de la Verdad. En esta ocasión estamos con nuestra invitada especial, la hermana Ellen de Herrera, la cual nos va a ayudar a poder contestar unas preguntas y va a tener clara su opinión. La primera pregunta es, ¿qué opina usted del candidato a la presidencia del partido Gana, Nayib Bukele? Opino que está bueno que en El Salvador tengamos varias opciones de votación. ¿Cuál piensa que fue la razón principal por la cual el candidato Nayib Bukele cambió de un partido de izquierda a uno de derecha? Porque el partido de él no pudo ser inscrito y el CD hicieron nula su participación en el proceso electoral de este año por situaciones ya estipuladas en la ley, y él, como no tenía un partido, él buscó el partido que se le abrieron las puertas. ¿A su criterio cree que el Frente cometió un error? Y si fuera así, ¿cuál fue? Yo creo que el primer candidato que tuvo el Frente, Mauricio Funes, no llenó las expectativas que tenían los salvadoreños en él, y en el segundo mandato del Frente muchas de las cosas que se hicieron anteriormente opacaron el gobierno del Frente. Sintonizado en nuestro canal y hayan aprendido un poco acerca de la política de este país. A continuación pasaremos a otra sección que es la de bloopers. Vamos a poder ver unos cuantos errores que tuvimos antes de grabar la escena definitiva y espero que se diviertan. ¿Cree usted que el candidato de Arena, Carlos Melleja, era el más preparado? ¿Es o era? Era, enfocándonos que él estaba compitiendo con Jaime Esmal. Javier. Estaba mejor preparado que Carlos Melleja. Gracias por su tiempo y por contestar estas preguntas. ¿Qué implicaciones tendría que se... Espérate, pon el pausa. A ver, Mr. Iván, que nos viene. Ay. Espérate. Habría que ver realmente si... Sean bienvenidos todos a su programa Detrás de la Verdad. Sean bienvenidos a su programa. Gaby. Bienvenidos todos a su programa. Ya. Sean bienvenidos todos a su programa Detrás de la Verdad. En esto sean bienvenidos todos a su programa Detrás de la Verdad. Sean bienvenidos todos a su programa Detrás de la Verdad. Elecciones 2019. Las elecciones presidenciales. ¡Corte! Y para esto fuimos a la calle. A la calle de aquí al mismo instituto. Se acercan las elecciones también. Y conseguimos muchas buenas respuestas.
es nuestro placer ¿Qué? entrevistamos a 3 personas que son especialistas en este tema. ¡Gaby!